Hoy vamos a hablar, hermanos, de una iglesia. En el título del mensaje le he llamado, es la iglesia de Esmirna, le he llamado la iglesia mártir. ¿Sabemos lo que es un mártir? ¿Sabéis lo que es un mártir? Un mártir es una persona, mártir significa literalmente testigo, ¿no? Y el mártir es aquel que da su vida por dar testimonio, por testificar de su fe. Está dispuesto a dar su vida, ¿no? En este caso sabemos que el primer mártir de la historia, luego hablaremos un poquito más, fue Esteban. Fue el primero que apedrearon por testificar de Cristo. Desde entonces han habido millones de mártires, ¿no? Pero la iglesia de Esmirna era una iglesia mártir porque tuvo que padecer, persecución por la cual murieron hermanos de aquella iglesia, y por eso el mensaje le he querido titular Esmirna, la iglesia mártir. Esmirna era una ciudad importante del Asia Menor. Fijaos si era importante, que estaba compitiendo con Éfeso por ser la primera ciudad, la ciudad más importante. Era una ciudad, por lo tanto, próspera, donde había una iglesia que con toda probabilidad la fundó el apóstol Pablo en su viaje misionero, que nos relata en los Hechos. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, cuando nos dice que estuvo predicando el evangelio por toda aquella zona, pues estaba incluido Esmirna y se supone que fue fundada por él. En esta iglesia había un pastor que se llamaba Policarpo. Y hablaremos también un poquito de Policarpo. Y mirad, si vosotros me preguntarais, me voy al Asia Menor, ahora no es otra cosa, ¿no? Es Turquía. Recomiéndame alguna iglesia. Pues yo te recomendaría la iglesia de Esmirna. ¿Sabes por qué? ¿Sabéis por qué os recomendaría esa iglesia? Porque Esmirna era una iglesia fiel. De los 7 mensajes que hay a las 7 iglesias del Asia Menor a la que Jesús, a través del apóstol Juan, se dirige, solamente hay 2 a las que no le reprocha nada, que son Esmirna y Filadelfia. A ninguna le reprocha nada. ¿Qué nos reprocharía a nosotros? Muchas cosas, no las vamos a decir hoy. Pero ni a Esmirna ni a Filadelfia. ¿Y sabéis cuál es la razón por la que no tiene necesidad de llamarles la atención? Porque él lo dice, porque era una iglesia fiel. Por eso digo que es la iglesia que yo recomendaría. Pero, ¿sabes? No tengo claro que a ti te gustara. A lo mejor me dirías, pastor, vaya a una iglesia que me has enviado. Mira, me mandas a una iglesia pobre, pero pobre, pobre. Bueno, vamos a leer el texto primero, y así lo leemos, luego comentamos el texto. Está en Apocalipsis capítulo 2, es el segundo mensaje, el primero es a la iglesia de Éfeso, el segundo a la iglesia de Esmirna. Mira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. A la iglesia de Esmirna, dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, pero no censura nada, debían de ser obras buenas. Y tu tribulación, era una iglesia que vivía atribulada. Y tu pobreza, y aquí cuando habla de pobreza, no habla de una pobreza como la podemos entender nosotros en nuestro país. Era una pobreza realmente extrema. Y curiosamente, luego intentaremos explicar por qué, el Señor dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, de los que se consideran pueblo de Dios, de los que se dicen que son hijos de Abraham, pero, ¿sabes? No lo son, sino sinagoga de Satanás. Pues mira, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Pues lo he dicho, hermanos, era una iglesia fiel, yo te la recomiendo, pero ¿a ti te gustaría una iglesia pobre que sufre persecución, donde van a matar a más de uno allí? Me diría, a ver, pastor, ¿dónde me has enviado? Con lo bien que yo estaba en Ciudad Meridiana, que yo venía los domingos por la mañana, me sentaba, escuchaba el culto, luego me iba a mi casa, si me apetecía venía por la tarde, si no, no pasaba nada. Si quería hacía algo que me apeteciera y cuando me apeteciera, sin mucha exigencia, ¿eh? Y yo sé, pastor, que tú me dabas mucho la paliza, que estaba siempre, pero yo no te hacía caso porque yo hacía lo que creía que tenía que hacer. Así que yo estaba muy bien en Ciudad Meridiana, ¿por qué me tienes que enviar a Esmirna? ¿Sí o no, hermanos? Es que tenemos un concepto, un sentido del cristianismo que nos tendría que dar vergüenza. Y espero que nos dé vergüenza en la medida que vayamos viendo lo que Esmirna tenía que padecer. Este es el auténtico cristianismo.
Esta es una iglesia verdaderamente fiel. Recordar el nombre y el por qué le he llamado así. Una iglesia mártir que estaba dispuesta a dar su vida. En este texto está uno de mis versículos preferidos de la Escritura, que es el versículo que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese es uno de los textos que a mí personalmente más me gustan y del que luego hablaré un poquito, ¿no? Bueno, tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres rico. ¿En qué quedamos? ¿A qué se refería Jesús? Pues Jesús estaba refiriendo que eran pobres en lo material, pero eran ricos en lo espiritual. Sus tesoros, su ambición, su objetivo no era lograr no era lograr tesoros en este mundo, sino en el reino de los cielos. Y en ese sentido era una iglesia rica. Qué bonito, hermanos, que el Señor te diga eso. Era una iglesia sabia, porque no le importaba padecer aquí un tiempo, porque todo el sufrimiento de esta vida, hermanos, es temporal. Lo que conseguimos aquí, por los que nos pasamos luchando, sacrificándonos y esforzándonos la mayor parte del tiempo, es para nada. Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar, y además es temporal, dura poco tiempo, pero allí es eterno. Pero es que está tan lejos que yo prefiero trabajar para conseguir aquí cosas. Esa es nuestra mentalidad. No era la mentalidad de Esmirna, y por eso esa iglesia, a pesar de estar en una ciudad importante, de poder probablemente tener recursos, como estaban siendo perseguidos por los judíos, probablemente esa era la causa de su pobreza, que tendrían dificultades para trabajar, no les permitirían tener posesiones y vivían, repito, en auténtica pobreza. Pero el Señor les dice que era rico. Y yo cuando digo esta frase, pues me recuerdo, y espero que vosotros también, que hace unas semanas, no sé cuántas, algunas, hablábamos de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia le decía: yo soy rico. Tú dices, le dice Jesús, tú eres rico, pero no sabes que tú eres un pobre, ciego, desventurado. Es pobre. ¿Qué contraste? O sea, la iglesia de la Odisea se creía rica y el Señor le dice que era pobre. La iglesia de Esmirna era pobre y el Señor le dice rica. Mirar qué contraste más grande. Creerse rico, lo que nos hace, cuando las cosas nos van bien, cuando la economía nos va bien, lo que nos hace es ser autosuficientes. Ya no necesitamos tanto al Señor. Y era lo que le había pasado a la iglesia de la Odisea. Y realmente se consideraban ricos y eran los más pobres y desventurados. Porque, hermanos, recordad, si no cambias te voy a vomitar de mi boca, me das asco. Y en cambio, Esmirna era diferente. La pregunta que yo os haría, hermanos: ¿tú por qué te esfuerzas? ¿Por qué trabajas? ¿Cuál es tu interés? ¿Los tesoros en el reino de los cielos, que son para toda la eternidad? ¿O prefieres esforzarte para conseguir aquí tener cuanto más mejor? Que tú, tus hijos, tu familia tengan, muchas veces a costa de que no tenemos tiempo, como lo decíamos, y esto es, no quiero decir que sea en todos los casos, digo que en ocasiones incluso restamos el tiempo para disfrutar de nuestra familia o estar con nuestros propios hijos, incluso nos falta el tiempo muchas veces, nos comprometemos tanto que no tenemos tiempo para asistir a la iglesia o vamos tan cansados que, eludimos el ir a la iglesia. La historia, hermanos, demuestra que el bienestar económico no nos sienta bien. Causa frialdad, causa enfriamiento. Y como ya soy viejo, pues tú también más o menos un poquito, Javier, hemos vivido, y podemos dar testimonio los que ya tenemos cierta edad, hemos vivido más años, lógicamente, y hemos vivido en España la época de pobreza. La época pues, de los años 50, los años 60, donde había realmente mucha necesidad, mucha pobreza. Y las iglesias evangélicas, a pesar de que en los años 60 se empezó a tolerar, sufrían todavía aún persecución, sufrían intolerancia, pero a pesar de eso las iglesias estaban llenas. Y había pobreza, hermanos, en este país. La gente trabajaba de lunes a sábado por normativa. La jornada laboral era de 48 horas a la semana de lunes a sábado. Y como no habían guarderías ni comedores en los colegios, las mujeres no podían trabajar. Así que los maridos era bastante frecuente el plurimpleo. Se tenían 2 trabajos. Yo lo he tenido durante un tiempo 2 trabajos, que es duro. Pero no había más remedio porque, aunque había trabajo, los salarios eran bajos y había que pasar esas situaciones.
Pero las iglesias, repito, estaban llenas. No se decía, es que el domingo es el único día libre que tengo. ¿Cómo voy a la iglesia un ratito y luego pues a descansar porque estoy muy cansado de estar trabajando? No, no ocurría eso. Y entre semana habían cultos que además se hacían a última hora de la noche. En el verano a lo mejor era de día, pero en invierno, hermanos, pues se acababa a las 9:00 de la noche el culto. Habían 2 cultos entre semana por lo menos y se asistía directamente después del trabajo. Y se llegaba a casa a las 10 de la noche. Y si venías con tus niños, los míos eran, la nena era bebé, pues los traíamos y no nos planteábamos, es que tienen que irse a dormir pronto, que aprendan, que la iglesia es primero. Ya dormirán en los otros días de la semana a las 8, que nosotros los acostábamos prontito, no les dejábamos, era cuando aquello de vamos a la cama, que hay que descansar, y los acostábamos prontito. Pero eso, el día que había que ir a la iglesia no nos planteaban, no vamos a la iglesia porque los niños tienen que descansar, que aprendan de chiquititos. Y desde chiquititos aprendieron a portarse bien. ¿Qué es lo que ha pasado para que este cambio tan grande que se ha producido? Pues lo voy a decir. A finales de los años 60 y sobre todo en los años 70 vino la bonanza económica, el bienestar económico. Y los hermanos aquí en España se cogió la costumbre de que el que podía se compraba una parcelita. Una parcela en una urbanización donde edificaban una barraquita, un garaje, algo, lo que podían. No una casa porque no se podía, pero sí una barraquita, una casita pequeña. Normalmente era el garaje de la casa donde ya pues, se plantaba una cocina y luego cuando podían edificaban. El resto, claro, tengo una parcela y voy a descansar, la tengo que disfrutar. ¿Y qué días tengo que disfrutar? El domingo, si de lunes a sábado se trabajaba. Y se empezó a dejar de ir a la iglesia. Las iglesias notaron que la membresía empezaba a no venir y dijo, vamos a empezar a suspender cultos. Y se empezó a suspender el culto de la tarde. Ya vamos a hacer solo el de la mañana para que al menos que por la mañana vengan, ¿no? Y habían iglesias que incluso decían, mira, para que vengan, porque algunos ya ni vienen a las 11, vamos a adelantar el culto a primera hora de la mañana, a las 9 o a las 8. Oye, y eran capaces de ir a las 8 o a las 9 de la mañana con tal de tener el día libre. Ya habían cumplido, ya habían cumplido con su requisito religioso. Hermanos, ¿creéis que eso es correcto? Qué contraste con Esmirna, ¿no? La bonanza económica, lamentablemente, tenemos que ir con mucho cuidado porque vivimos en una sociedad consumista y sin darnos cuenta, nuestro objetivo es esforzarnos por las cosas de este mundo y no preocuparnos tanto por las que no perecen, por los tesoros que están en el cielo. Mira lo que dice el Proverbio 30, versículo 8. Mira, y esta es la realidad. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Ah, ya soy autosuficiente. ¿Para qué te necesito, Señor? Si todo me va a la mar de bien. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, esto es una realidad. ¿Hay alguien que no tenga lo necesario aquí? ¿Hay alguien que le falte el sustento, el abrigo, el cobijo? ¿Verdad que no? Ya tenemos, dice la palabra de Dios, que con eso deberíamos de quedar satisfechos. No digo que no deseemos estar mejor, pero mirad el precio que tengáis que pagar. No lo olvidéis. Si el Señor te bendice, y el Señor también bendecía a su pueblo, está bien. Pero el tema no es que tú seas rico, el tema es la ambición por tener. Ese es el pecado. El auténtico pecado es ambicionar y estar dispuesto a hacer aquellas cosas dejando al Señor en segundo lugar. Decimos que el Señor es lo primero en nuestra vida. No sé, el otro día lo contaba, no sé si en el estudio o en el discipulado. Digo, ¿habéis visto todos el anuncio que hay en televisión de la tortilla Palacios? La tortilla Palacios es la mejor. Eso lo ha hecho un estudio de la OCU. Dice que la tortilla Palacios es la mejor que hay en el mercado. Y el anuncio dice, sí, la tortilla Palacios es la mejor después de la mía. Y nosotros hacemos lo mismo. El Señor es lo primero en mi vida, después de mí. Lo hacemos muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, sin ser conscientes, pero eso no es bueno. Así que la primera reflexión que os invito a hacer es, ¿qué prefieres? ¿Vivir 50, 60, 70, 80 años de la mejor manera aquí, descuidando la vida eterna y entonces pagar las consecuencias, tú sabrás? ¿O esforzarte, aunque aquí tengas que pasarlo mal, sabiendo que 80 años no es nada con la eternidad? Yo siempre digo que tú coges un puñadito de arena de la playa y ahí hay más granos de los años que tú vas a vivir.
compáralo con todas las arenas del mar. Pues la vida eterna es más que eso, porque es eterna. ¿No? Seguramente no podemos contar la arena, pero los granitos tienen un límite. La vida eterna no. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Esforzarte por esos 80 granitos de arena o tener toda la inmensidad del océano para ti? Disfrutarlo en plena felicidad. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Y por qué? Pues porque los que quieren enriquecerse, mira que la palabra del Señor nos lo advierte mucho, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira, no es tenerlo, es el desearlo. Si el Señor te lo da, si el Señor te dice con un trabajo que puedes cobrar 50.000 euros cada día, oye, pues, pues disfrútalo y cumple con el Señor. Hay hermanos nuestros que el Señor los ha enriquecido y además han sabido ser agradecidos al Señor y por lo tanto colaborar también, hacer buen uso de ese dinero. Pero es el amor al dinero. Y dice, el cual codiciando algunos, aquí viene el problema, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pues ojalá, hermanos, que eso no te ocurra. Y la iglesia de Esmirna decía, hemos visto, que sufría persecución, en principio por los judíos. Los judíos ya, pues bajo Herodes, en los primeros años después de la muerte de Cristo, ya sufrieron persecución, Esteban, el propio apóstol Pablo, etc., ¿no? Y dice que, y esto es muy curioso, dice, ellos se creían pueblo de Dios, se creían hijos de Abraham y sin embargo el Señor les llama sinagoga de Satanás. Mira, los judíos se reúnen en la sinagoga, allí leen la escritura, cantan, oran, diezman, lo hacen todo, intentan ser ciudadanos ejemplares. Pero ¿cuál es el problema para que el Señor les llame sinagoga de Satanás a aquellos que piensan que son hijos de Dios? Ya Jesús les dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43, les dice a esos fariseos, dice, no podéis escuchar mi palabra. Y por eso vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros que decís que sois hijos de Abraham, sois de vuestro padre el diablo porque no escucháis mi palabra. No podéis escuchar mi palabra. Hoy se nos ha dicho que si oímos la palabra del Señor y no la obedecemos, es como tener una casa edificada sobre la arena, se va a derribar. Los judíos tenían un problema y especialmente los fariseos se creían en posesión de la verdad. Podríamos decir que son los que se consideraban de la sana doctrina. Y entonces no tenían necesidad de que nadie les enseñara nada. Ellos habían decidido lo que era verdad, habían decidido lo que tenían que creer y se habían hecho las leyes a su manera, pero ellos creían que era lo correcto. Y claro, no escuchaban a Jesús. Y como no escuchaban a Jesús, pues no podían aprender. Le rechazaron, ya lo sabéis. Por eso el Señor les llama sinagoga de Satanás. Y aquí les dice que vuestro padre no es Dios. Vuestro padre es Satanás. ¿Qué lección aprendemos, hermanos? Bueno, varias. En primer lugar, no nos hagamos un cristianismo a nuestra medida. No seamos fariseos. No nos hagamos una religión a nuestra medida, ignorando lo que Dios nos dice. Hay muchos... Bueno, los fariseos no es que eran mala gente, quiero decir que el problema es su autosuficiencia, el decir yo tengo la verdad absoluta, a mí que nadie me explique otra cosa porque yo no voy a cambiar de opinión. Y muchas veces hacemos también lo mismo en muchos aspectos de nuestra vida. Y queremos hacer nuestra religión a nuestra medida. A mí ya me va bien haciendo esto. Bueno, ojalá no te equivoques. Dios dice esto, pero no lo hago. Ya me busco una excusa, hay una razón por la que no obedezco a Dios. Y eso, hermanos, tiene consecuencias. Es un comportamiento pues como el de los fariseos. Digo que a lo mejor hasta los fariseos eran mejor persona que nosotros muchas veces, tenían mejor comportamiento. No podemos hacer esto, hermanos, tenemos que escuchar lo que Dios dice. Mirad, vuelvo a hacer uso de mi vejez como experiencia. Y además como creyente, pues llevo muchos años, no sé cuántos, ahora tendría que contarlos y me perdería. Pero sabéis,
yo me he dado cuenta en mi vida, muchas veces, de muchas cosas que había en mi vida, que alguna vez he contado alguna en el discipulado, que hoy me avergüenzo. Y en el momento que yo lo hacía como creyente, incluso predicando la palabra, porque predico la Escritura desde con poquitos años, con 20 y pocos años empecé a predicar. Y aun predicando, hermanos, habían cosas en mi vida que yo no me daba cuenta y eran contrarios. Y repito que hoy en día, en algún discipulado y en otro ambiente, ya os contaré alguna cosa, pero si me prometéis que no os vais a alarmar. Pero es verdad, hermanos, y doy gracias al Señor, pues de que poquito a poquito Él me ha ido mostrando todas esas cosas. Seguro que me tiene que mostrar más, ¿no? Pero nuestra mente tiene que estar abierta. Si creemos que lo que hacemos ya está bien, que no tenemos nada que cambiar y nos obstinamos, ¿sabéis el dicho ese que dice rectificar es de sabios? Es sabio este refrán. Rectificar es de sabios. ¿Por qué? Porque mira, el que tú creas tener razón no quiere decir que la tengas. Podemos creer tener la razón, los fariseos creían tener la razón, pero eso no quiere decir que la tengas. Y si das por hecho de que tienes la razón y te obstinas y te cierras y no escuchas nada, eres un necio. No eres sabio. La sabiduría es reflexionar. Y cuando tú reflexionas, te puedes dar cuenta de una cosa. Cuando tú escuchas a alguien y le escuchas de verdad, no para refutarlo. Nosotros ponemos cara de que escuchamos, pero vamos a lo nuestro. Si tú escuchas a las otras personas, te puedes dar cuenta y reafirmarte y analizar y ver el error. Y estás equivocado. Pero estás equivocado no porque yo ya he partido de la base que yo tengo la razón, sino porque soy capaz de ver el error de lo que tú me estás diciendo. Pero también te puedes dar cuenta que te estás equivocando tú. Hermanos, que nadie se crea en posesión de la verdad absoluta. Y como ejemplo os voy a poner al príncipe de los predicadores. ¿Quién es el príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon. ¿Sabéis? Charles Spurgeon tuvo una lucha muy grande y sus colegas le criticaban mucho porque fumaba puros. Y él, un hermano que no podemos decir que no era fiel al Señor, pero mirar el error de este hermano, que llegó a decir que fumaba para la gloria de Dios. Esto es realmente preocupante. ¿Y por qué digo esto, hermanos? No es mi intención criticar a Spurgeon, que seguramente es mucho más ejemplar que yo. Lo digo, hermanos, porque todos, absolutamente todos, y eso es lo que os quiero convencer, tenemos cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y o no las sabemos o no las queremos ver. Por lo tanto, no seamos obstinados y escuchemos la opinión de los demás. Escuchemos lo que los demás nos dicen. Analicemos lo que nos están diciendo. Oye, y si se están equivocando, que yo sepa refutar esos argumentos no con mi obstinación, sino con auténtica honestidad y sinceridad. Lo digo por nuestro propio bien, por el propio bien de cada uno, porque la santidad no la hemos alcanzado. Eso es un proceso que tenemos. Y porque alguno no se lleve alguna sorpresa de que se crea salvo y se encuentre con la condenación por ser un poquito como los fariseos, que no tienen necesidad de escuchar a Jesús. Pues continuando con la iglesia de Esmirna pasó persecución por parte de los judíos, pero parece que esto no era suficiente, que todavía tenía que venir lo peor. Hemos leído que Jesús les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y le pide, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo que Jesús le está diciendo es que lo que les va a venir por delante, lo que tienen que venir por delante, no es fácil. Ellos son fieles, pero dice, mantente fiel, eres fiel, no te reprocho nada, pero tienes que seguir siendo fiel hasta la muerte. Y lo vas a pasar muy mal, vas a tener que dar tu vida por mí. Eso es lo que le está diciendo. Te van a matar por mi causa. Y es que los cristianos hemos sido perseguidos desde el principio. Decía que Esteban fue el primer mártir. Ese mismo día se inició una persecución contra los cristianos. Por cierto, ¿sabéis quién lideraba esa persecución? Con Esteban y la que vino después, el gran Pablo. Y sabéis que Pablo dice que él pensaba estar sirviendo a Dios. ¿Veis cómo querer tener razón no significa tenerla? Pablo perseguía a la iglesia creyendo servir a Dios. Un hombre culto. Y estaba tremendamente equivocado, estaba persiguiendo al Señor, como el mismo Señor le reveló. Pues
El caso es que, hermanos, la persecución ha estado siempre presente y lo va a seguir estando, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es, porque hablar digamos, de todos los mártires que han habido es muy complicado. Yo tengo algún ejemplo aquí que lo leeré luego, pero es complicado porque han habido tantos, incluso siguen habiéndolo hoy en día. Pero refiriéndonos a los mártires de la iglesia primitiva, de los primeros hermanos nuestros, yo quiero explicaros un poquito para que podamos entender lo que le esperaba a la iglesia de Esmirna, las distintas maneras en que los mataban. Bueno, la que seguramente conoceréis es la crucifixión. La crucifixión, hermanos, era una muerte muy dura. No era ya el dolor, la vergüenza, la humillación de que te pusieran allí expuestos, desnudo ante todos, sino que era una muerte lenta por asfixia. Y yo no sé si alguna vez os ha faltado el aire. Hay algunos que yo sé que le falta el aire y lo pasa muy mal. No sé si por asma o por cualquier situación. Pero cuando no puedes respirar, cuando te falta el aire, entra una angustia muy grande. Tú imagínate que cuando te cuelgan de una cruz, estás colgado de los brazos y no puedes hinchar los pulmones a menos que te levantes. Sientes esa falta de aire, tienes que hacer un esfuerzo para poder hinchar los pulmones. Eso una vez, 2 veces, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas, un día. Cada vez vas perdiendo la fuerza, cada vez tienes más angustia, cada vez tienes más dolor. Hay personas que en el hospital, sobre todo por insuficiencia cardíaca, suelen morir asfixiados y por compasión pues les inducen el coma para que no sufran. Yo he visto morir a mi madre asfixiada con el coma y después de 1 día y medio de estar asfixiándose, los últimos momentos la veías y hacía... Casi no le entraba. Se sufre mucho, hermanos. Es muy duro la asfixia. Así morían en la cruz por asfixia. Tanto era la agonía que por compasión les quebraban las piernas para que no se pudieran levantar y ya se acabaran de asfixiar y se murieran, ¿no? Así fue, según nos cuenta la tradición, así murió el apóstol Pedro, crucificado. Otra forma de matarlos muy frecuente era la hoguera. En la hoguera se solía atar desnudo a un poste a quien iban a quemar y le prendían fuego a los pies, le prendían una hoguera. A veces esa hoguera era pequeñita, los mataban a fuego lento, porque había mucha crueldad, hermanos. Y para hacerlos sufrir, ¿para qué iban a hacer una hoguera grande que igual se moría pronto? Vamos a ponerle una hoguera pequeñita para que el fuego los vaya consumiendo a fuego lento, poquito a poquito, ¿no? Y tan crueles eran que incluso en ocasiones los enterraban hasta las rodillas para que no se pudieran mover y en lugar de encender fuego utilizaban antorchas que se la pasaban despacito por el cuerpo. ¿Vale? O barras de hierro candentes y se las pasaban poco a poco hasta que morían. A veces, en un refinamiento de la crueldad, de vez en cuando le echaban agua fría para que de esa manera se recuperara un poquito, pero para luego seguir, hermanos. Eso es lo que le esperaban a hermanos nuestros, es lo que tenían que pasar. Y sabéis, todo por no renunciar a Cristo. Porque si renunciaban a Cristo ya no les pasaba eso. Yo no sé qué haríamos nosotros en su lugar. Luego lo reflexionaremos un poquito más. En otros casos los echaban en una tinaja de aceite hirviendo. ¿Alguna vez os has salpicado el aceite en casa cocinando? Duele, ¿eh? ¿Verdad que duele? Duele mucho, ¿eh? El aceite hirviendo o el agua hirviendo. ¿Te imaginas que te echen entero en una tinaja de aceite hirviendo? ¿A Juan le echaron en una tinaja de aceite hirviendo? Sabemos que todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús, todos fueron muertos, a todos los torturaron o los mataron de distintas maneras, con espada, apedreamiento o crucificado o decapitado, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pero a Juan le echaron en una tinaja de aceite hirviendo y como no murió, lo deportaron, bajo el imperio de Diocleciano, lo deportaron a la isla de Patmos y es desde la isla de Patmos donde está escribiendo esto. Pero todos padecieron, hermanos, ni uno se libró. Bueno, otra forma de matarlos, formas crueles que se inventaban, era echarlo a las fieras. Eso lo hemos visto, eso ya lo sabemos. Ahora, esto lo hacían cuando habían fiestas. Era el programa de fiestas, es hoy se van a matar a cristianos, lo vamos a echar a la fiera, venir al anfiteatro, que los vais a ver. Se hacía así, aprovechando que habían fiestas, era un espectáculo. Hoy hay los toros, para algunos casos, o otras, el toro embolado o lo que sea, entonces eran creyentes que los embolaban o
o los ataban. En fin, era la forma de distraerse y aprovechaban entonces pues para echarlos a las fieras. Normalmente los solían poner atar a un poste y los soltaban a las fieras y ahí estaban sin poderse mover, expuestos a que las fieras, poquito a poquito, porque tiene que ser eso terrible, los fueran matando y viendo cómo también acababan con los demás. Otra forma era la decapitación, les cortaban la cabeza. Probablemente si a ti te dieran elegir entre lo que estamos diciendo, lo que hemos mencionado hasta ahora, dirías, oye, a mí que me cortan la cabeza, que eso tiene que ser rápido, ¿sí o no? Es verdad. A Pablo lo mataron así, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Pero ¿sabéis cómo lo hacían? Lo cogían del pelo. Lo tiraban del pelo para arriba, para así que la cabeza estuviera recta. Y entonces con una hacha o con una espada, ¡pah!, lo decapitaban. El problema es que con el primer golpe no siempre lo conseguían, a veces fallaban. Era más rápido. El sufrimiento no era como en la cruz, ¿no? O en la hoguera. Pero no era. Pero sin duda, tal vez era el que elegiríamos, ¿no? Así murió el apóstol Pablo. Y ahora, este sí que es el más suave. Con todo y eso, plantéate si tú lo aceptarías, el exilio. A muchos los exiliaron. Claro, dices, bueno, el exilio, mira, yo vivo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hermanos, el exilio suponía dejar tu casa, dejar tus bienes, dejar tu familia y salir a saber dónde. Huías. No es venir a otro país que pienso que voy a estar mejor, es salir huyendo, sin saber lo que va a pasar. ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál te gusta más? ¿Tuvieras que elegir? Mira, decía que tengo aquí un testimonio que quiero leer. Gracias a Eusebio de Cesarea nos ha llegado el testimonio de los mártires de Lyon, que fue una persecución que hubo en la Galia romana en el año 177. Ese libro os lo recomiendo, si no lo tenéis, que lo consigáis y lo leáis, porque nos ayuda a entender lo que es ser cristiano, que creo que nosotros no lo sabemos muy bien. Mira, fragmentos, porque no voy a leer el libro, pero sí algún fragmento lo leo literalmente porque no quiero explicarlo, prefiero leerlo. Son testimonios auténticos. Dice, también santos, habiendo experimentado en su cuerpo todos los tormentos que el ingenio humano pudo imaginar, y mira que eran crueles, ya lo hemos visto, algunos, seguro que aquí hay mucho más todavía de lo que hemos explicado, y cuando esperaban sus verdugos que a fuerza de torturas conseguirían hacerle confesar, si todo el problema era que confesaran negando al Señor, que confesara algún crimen, estuvo tan constante y firme que no dijo su nombre, ni el de su nación, ni el de su ciudad, ni aun si era siervo libre, sino que a todas las preguntas respondía en latín, soy cristiano. ¡Hala! Esto era para él su nombre, su patria y su raza. Y los gentiles no pudieron hacerle pronunciar otras palabras. Y estaba siendo torturado, yo no lo sé de qué manera, pero con lo que hemos leído, hermano, de unas maneras más crueles de lo que nos podamos imaginar. Nuestra mente no puede alcanzar a comprender aquella crueldad. Por todo lo cual se encendió contra él de un modo especial la ira y el furor del presidente y de los verdugos, hasta tal punto que no quedándole ya más lugar en que atormentarle, me paro un poquito, no sabían qué hacer ya con él de todo lo que le habían, de todo el tormento que le habían causado. Dice, le aplicaron láminas de bronce ardiendo sobre las partes más sensibles del cuerpo. Mientras sus miembros se abrasaban, él permanecía firme e inconmovible en su confesión, yo soy cristiano, porque estaba bañado y fortificado por las aguas de vida que emanan del cuerpo de Cristo. El cuerpo mismo del mártir atestigua claramente lo que había sufrido, porque todo él era una llaga, contraído y retorcido, de tal forma que ni la figura de hombre conservaba. Por no negar a Cristo. Otro testimonio. Esto fueron las dos últimas personas que mataron. Una era una mujer que se llama Blandina y otra era un joven de 15 años, porque no tenían problemas, no era solamente a las personas mayores. A este muchacho, la mujer se llamaba Blandina, el muchacho se llamaba Póntico, tenía 15 años, y nos dice que después de presenciar ambos las torturas que hicieron a otros, a saber, ellos mismos padecieron toda clase de torturas. Póntico, el muchacho,
fue el primero en morir, animado en todo momento por esta mujer adulta, por Blandina. Y Blandina fue la última en ser ejecutada ese día. Y después de muchas torturas, hermanos, la flagelaron, la expusieron a las fieras, la sentaron en la silla de fuego, la metieron en una red para que un toro enfurecido la embistiera y finalmente la degollaron. Es decir, no era una muerte sin más. ¿Sabes? Esto es lo que le esperaba a los cristianos de Esmirna. Y el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte. Estás siendo fiel, pero te advierto que lo que te viene es duro. Te pido que seas fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de vida. El mismo Policarpo decía que fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Claro, normalmente los líderes de la iglesia son los que primero van por ellos. Hay que acabar, si quieres acabar con los creyentes, pues se acaba con sus líderes. Y a Policarpo le estuvieron persiguiendo y él estuvo huyendo. Cuando se enteró que le perseguían, que le buscaban, durante un tiempo estuvo huyendo, pero llegó un momento que dijo, pues si me tienen que pillar, que me pillen, que me cogen. Y entonces se dejó apresar y nos cuenta la historia, esto ocurrió en el año 155, nos cuesta la historia de que cuando le interrogaron, él, y amenazándole que lo iban a echar a la hoguera, porque a Policarpo lo quemaron en la hoguera, como hemos dicho, Policarpo dijo, mira, el fuego de la hoguera dura un momentito, pero hay un fuego, está preparado para los impíos, que nunca se va a apagar. Así que a mí no me atemoriza estar un ratito sufriendo, porque lo que no quiero es sufrir toda la eternidad. Oye, ¿alguna vez has pensado esto? Es más, dice que el procónsul Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo quedaría libre. Y Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y entonces fue cuando, pues eso, le encendieron el fuego de la hoguera y le quemaron. Hermanos, es bueno que conozcamos estos testimonios, porque dejadme que os lo diga de esta manera. No sé si vivimos un cristianismo tan fácil, tan light, tan irresponsable muchas veces. No somos conscientes de estas cosas y me da la sensación muchas veces, y me avergüenzo yo mismo, porque me parece que jugamos a ser cristianos. Esto es ser cristiano, ¿no? La pregunta que podemos hacer, ¿por qué el Señor permitía estas cosas? ¿Cómo es posible que todos sus discípulos sufrieran tortura y la muerte? Con la excepción de Juan, que no es porque no fuera torturado. ¿Cómo es posible que aún haya, pues eso, tanta persecución contra los cristianos? Y la razón es muy sencilla. El Señor lo toleró y en principio ya nos lo advirtió. Si a mí me han perseguido, a ti también te perseguirán. No te vas a librar. Pero sabéis, es que ya lo hemos dicho al principio. La vida cómoda, la vida fácil produce enfriamiento. Enfriamiento de nuestra fe. Y si no nos mantenemos firmes en la fe, esta mañana en el discipulado lo estamos aprendiendo. Vamos a naufragar en la fe. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y esta forma era una manera de mantener a la iglesia viva. Mira qué diferencia con Esmirna, una iglesia fiel, a la iglesia de la Odisea, que era todo muy cómodo. Y el Señor toleró esto porque además era de buen testimonio. El que estos hermanos dieran este testimonio de su fe al punto de morir llamó la atención. Y la gente se preguntaba, ¿qué hay en estas personas que son capaces de dar su vida? ¿Por quién? ¿Quién es ese Jesús? Y así se produjeron muchas conversiones. Así que el Señor lo toleró, pero a fin de cuentas todo eso redundó, aunque no lo entendamos, en beneficios para el progreso del Evangelio. Y nosotros, hermanos, pues eso, nos tendríamos que plantear qué clase de cristianismo estamos viviendo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor si muchas veces no somos capaces ni de cumplir con las cosas que son para nuestro bien, como venir a la iglesia? Venimos a la iglesia no para cumplir con un ritual religioso, sino para ser edificados y contribuir a la edificación de los demás. Ese es el objetivo. Y a veces ni eso somos capaces de cumplirlo. Que me duele un poquito la cabeza, que hoy tengo un compromiso, dejo de asistir a la iglesia. No dejaría de asistir a mi trabajo. No dejaría de asistir ni que mis hijos dejaran de asistir al colegio. Pero a la iglesia sí, porque no le damos importancia. La pregunta es, ¿qué pasaría ahora, hermanos, si alguien entrara por ahí y nos cogiera y empezamos a mover, Carlos, reniega del Señor Jesús? No.
Ana, reniega del Señor Jesús. ¡Ra! Y Francisco, y que va llegando a mí. ¿Qué hago yo cuando llegue a mí, hermano? Renuncio. Seríamos capaces, yo es que a veces me cuesta trabajo pensar, digo, si en lo poco muchas veces no somos fieles, ¿cómo vamos a ser fieles en este tipo de cosas? Necesitamos, hermanos, llevar un cristianismo que nos haga más fuertes, que nos edifique más. ¿Sabéis? Actualmente no penséis que las persecuciones han desaparecido. No somos conocedores de muchas cosas porque estas noticias no se dan, no son las que se suelen dar. Pero mira, al menos actualmente existen 21 países donde hay persecuciones muy serias. Siempre han habido, nunca han cesado. Pero en la actualidad, esto hablo de hoy en día, pues hay serias persecuciones en Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia y Yemen. Y tenemos pocas noticias de ellos. Pero ahí, hermanos, están de distintas maneras, están también siendo perseguidos. Y nosotros vivimos muy cómodos. Nos parecemos un poquito a la Odisea, ya nos está bien. Por eso decía que no nos gustaría ir a Esmirna, ¿no? Estamos más cómodos aquí. Y esto no puede ser, hermanos. Yo quiero que reflexionemos que hay una cuestión. No va a ser tan difícil, y yo estoy seguro que me vais a dar la razón, no va a ser tan difícil que la situación cómoda que estamos viviendo cambie, y no a mucho tardar. Estamos viviendo una guerra en Europa. No sé si eso cómo acabará desencadenando. Pero sabéis que Ucrania es como un tablero de juego, donde ahí están jugando a pelearse la OTAN, Rusia, con la ayuda de China y de Corea del Norte y algún otro país. Y no sabemos, pero los conocedores del tema, personalidades influyentes y conocedores de la situación, nos están advirtiendo que es muy probable una guerra a corto o medio plazo. Tanto es así que sabéis que hay países que están retomando el servicio militar obligatorio, que se está hablando de incrementar el armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a ver, que los imperios no han durado toda la vida. Han habido muchos imperios, pero todos tienen un principio y un fin, y que el orden mundial que estamos viviendo parece que está tocando a su fin y que las nuevas potencias que se están moviendo no van a favorecer mucho el cristianismo. Yo no soy profeta, yo no sé exactamente lo que va a pasar, pero estudiábamos en el Apocalipsis, el capítulo 13, donde se nos decía la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, el gobierno mundial y la religión a la que nos someterán bajo pena de que nos matarán si no adoramos a la bestia que representa la religión mundial que va a haber. Por lo tanto, esa es lo que tiene que ocurrir. Y ocurrirá en el final de los tiempos, pero ¿alguien duda que la venida del Señor está cerca? Hay señales, la apostasía. La apostasía, no, el Señor dice que no iba a venir sin la gran apostasía. Hermanos, ¿cómo va la sociedad y las iglesias? ¿Cómo van las iglesias, hermanos, decayendo, corrompiendo la doctrina del Señor, adaptándola a las normas que la sociedad está implantando totalmente contrarias a la Escritura? El Señor no va a tardar, hermanos. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Qué pasará? ¿Cuántos podremos resistir? Yo no sé si lo voy a vivir, pero pues ya soy más mayor, ¿no? Pero pues probablemente los que sois jóvenes, a lo mejor yo creo que vais a vivir un cambio importante y no para bien. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para aguantar lo que pueda venir? ¿Cómo responderemos, hermanos? Cuando el Señor nos dice que tenemos que ser fiel hasta la muerte, nos está diciendo algo que se supone que todo cristiano teníamos que tener claro. Porque cuando el Señor enseñó quiénes eran sus discípulos, dijo que el que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Y es más, y dijo, el que quiera salvar su vida, aquel que renuncie, aquel que me niegue, el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lo importante, hermano, es la vida eterna, no hay nada más. Y estamos realmente preocupándonos, estamos preparados para, esa contingencia que puedan venir esas persecuciones, o dejaremos la iglesia vacía y renunciaremos del Señor. Porque renunciar al Señor, hermanos, ya lo hemos leído, ¿no? Me he dejado para el final el principio de la carta. La carta empezaba diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, el que nos está enseñando, el que nos está pidiendo, sé fiel hasta la muerte, está diciendo que es el primero y el postrero. ¿Sabéis lo que significa que sea el primero y el postrero? Que no hubo nadie antes que él, ni habrá nadie después de él. Es el soberano. Lo que él dice se cumplirá, lo que los demás digan no. La última palabra la tiene él. Por lo tanto, si estamos en sus manos, hermanos, no neguemos de él, no le neguemos. Ese era el sentir de aquellos hermanos, lo tenían más claro que el agua. Luego dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Nos da miedo la muerte? Bueno, pues ¿sabes? El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta en personas que no puedan prometer nada o que prometan pero que no puedan cumplir. Nuestras promesas están basadas en el que es soberano y nos garantiza la vida eterna, hermano. Nos garantiza que aunque estemos muertos, viviremos. Él es el que estuvo muerto y vivió. Por lo tanto, es la garantía de que nosotros también vamos a vivir. Pero es que él mismo llegó a decir, no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis la muerte. No temáis a los que os vengan a mataros. No voy a decir que estemos contentos cuando alguien venga a matarnos, pero preocupémonos más bien por las consecuencias que puede traer, por no ese sufrimiento del tiempo que sea, tener un sufrimiento eterno. Por eso añade el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. El primero y el último, el soberano, el que tiene el poder, a ese es a quien debéis temer. A aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. No neguemos al Señor, hermanos. Si nos viéramos ante esa tesitura, sé que es difícil, pero preparémonos, hermanos, para mantenernos firmes, porque el Señor nos está pidiendo también a nosotros. Sé fiel hasta la muerte. No sabemos lo que puede llegar a ocurrir. Repito que vivimos una religiosidad muy cómoda, un cristianismo muy cómodo, pero es posible que esto cambie, así que tenemos que estar preparados y ser auténticos creyentes, porque, repito, el Señor nos pide no que seamos fieles un ratito, que seamos fieles hasta la muerte. Y solo entonces hay unas promesas. Bueno, este versículo a mí me encanta, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, pero es que tiene unas promesas que nos da el soberano, el Señor de señores. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida, hermanos? ¿A quién se le da la corona? Al vencedor. La corona es símbolo de victoria. Por lo tanto, si no llegamos al final, nos perdemos la corona. Y es la corona de vida, hermanos, es la misma vida eterna. Y cuidado, que nadie se equivoque, que esto no quiere decir que nos estemos ganando la salvación. Que alguien puede pensar, yo por llegar hasta el final y ser fiel me he ganado la salvación. No. La salvación te la da el Señor por gracia, pero tú tienes que ser fiel al Señor. Tú has sido salvo, tú has recibido la salvación que el Señor te da y el Señor te dice que seas fiel, que te mantengas fiel hasta el final, que perseveres hasta el final. Y entonces tendrás la vida eterna y esa corona de victoria. Pero aún más, no sufrirá daño en la muerte segunda. Y la muerte segunda es la que tenemos que temer, hermanos. Todos van a resucitar, creyentes y no creyentes, todos resucitarán. Y habrá el juicio de Dios. Y los auténticos creyentes, los que llegan hasta el final, los que hayan perseverado, irán a vivir toda la eternidad con el Señor. Los que no sea así, hermanos, irán a la muerte segunda, que es la condenación eterna. Mensaje bonito, ¿eh? Sé fiel hasta la muerte, hermanos, es un mensaje de ánimo. Lo demás son advertencias para que no caigamos en ella. Pero el mensaje es de ánimo. Sé fiel hasta la muerte. Promete el Señor que nos va a dar la corona de vida y que no vamos a sufrir daño en la muerte segunda. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuidar de nuestra salvación, alimentar nuestra fe. No dejar tanto las cosas del Señor y vivir tanto para este mundo, tener tanta ambición por las cosas de aquí, preocuparnos más por las cosas del Señor, hermano. Preocuparnos por tener una vida, una comunión estrecha. No huyamos de la religiosidad. El Señor no tragaba a los fariseos por su hipocresía, porque ellos se creían autosuficientes. No nos creamos autosuficientes, dependemos del Señor. Pues tengamos buena comunión con Él, seamos obedientes a su palabra. Sirvamos al Señor en la iglesia, vengamos a las reuniones y
vayámonos siendo edificados con la palabra en aquí y en casa. Si tenemos hijos, preparémoslo, tengamos nuestro culto familiar, enseñémosle pues la palabra del Señor, instruyámosle en el camino, en los caminos del Señor. Cuidamos nuestra vida, hermanos, para ser fieles. La salvación es por gracia, no nos la vamos a ganar. Pero repito, el Señor dice que perseveremos. Así que yo termino diciendo lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Por difícil que parezca, si nos fortalecemos en el Señor también nos dará las fuerzas cuando sean necesarias. Así que sé fiel hasta la muerte, hermano. Da tu vida por el Señor porque tendrás la corona de vida. Y termina el Señor diciendo, por si alguno tiene alguna duda, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, Ciudad Meridiana. Que el Señor nos bendiga.